Gracias porque podemos darte gracias por tus fidelidades, por tu fidelidad, Señor. Miramos hacia ti sin ser dignos, pero por la gran esperanza que nos diste, que pusiste delante de nosotros en Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos pusiste en Él y nos lo diste a Él. Y por medio de Él, Señor, estamos delante de ti por su sangre. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que estamos aquí. Que tú seas presidiéndonos, que tú seas hablándonos, que tú seas iluminándonos, conquistándonos para ti, reteniéndonos bajo tu brazo, cerca de ti. Señor, entregamos a ti toda nuestra incapacidad para no confiar en nosotros mismos, sino verdaderamente en tu gracia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar en la parte que dejamos hoy por la mañana. Y recordemos que al inicio fuimos a la epístola de Pablo a los Colosenses y llegamos en aquel pasaje del capítulo 2, donde entre otras cosas el Espíritu Santo por el apóstol nos habla de que las fiestas de Israel eran también sombra de Cristo. Por lo tanto, nos detuvimos en los primeros aspectos de las provisiones de la cruz y la resurrección en esas fiestas de Israel. Hay muchas más provisiones, tanto de la cruz como de la resurrección, que valen la pena ser consideradas, así sea de manera somera y esquemática, debido pues que nuestro tiempo es como para resumir muchos mensajes en pocos. Pero el Espíritu Santo, tratándose, mis hermanos, de ser siervos de Dios y ministros de la palabra del Señor, saben cómo a veces cuando el Espíritu da un mensaje, lo coloca en el corazón y de ahí después Él lo va desenvolviendo. Entonces estamos confiando no en la obra nuestra, sino en la propia obra del Espíritu Santo con cada uno, porque Él es el que nos recuerda las cosas, Él es el que nos las dispensa. Él siempre tiene que estar presente, Él mismo. Entonces, veamos que después de esas primeras 3 fiestas, Pascua, ácimos o panes sin levadura y primicias, que están en el primer mes, el mes de Aviv Nisan, en el medio hay una fiesta solitaria, 50 días después de ofrecida aquella gavilla de la resurrección. Así como Jesús le dijo, esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces Él resucitó y ascendió como aquella primera gavilla, y entonces a los 50 días, exactamente en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, que es la fiesta del medio. Si tomáramos las
3 fiestas a un lado y las otras últimas 3 fiestas que también están unidas en el mes séptimo. Esas 3 fiestas finales y las 3 primeras serían como los 3 brazos, unos a un lado y otros al otro lado del candelero. Y aquella caña central sería como la fiesta de Pentecostés. Y 3 fiestas que tienen que ver principalmente con el ministerio terrenal y 3 fiestas que tienen que ver principalmente con el ministerio celestial de nuestro Señor Jesús. Entonces veíamos cómo justamente el cielo estaba esperando la ascensión de Cristo para que el Espíritu Santo pudiera tomar esas promesas de Dios y tomar las riquezas de lo conquistado por el Señor Jesucristo para traerlas, y hacíamos una rápida mención de la tipología del óleo de la Santa Unción. El óleo de la Santa Unción es el Espíritu Santo, pero Dios nos lo simbolizó, y quisiera que veamos esto porque estos símbolos, vamos a continuar desde aquí en las demás fiestas, estos símbolos nos hablan precisamente de las provisiones de la cruz, la resurrección y la ascensión que nos trae el Espíritu Santo, ¿no? Esas provisiones están en el Espíritu Santo. Entonces, vamos allí a la palabra del Señor, al libro del Éxodo. Vamos al libro del Éxodo. En el capítulo 30, desde el versículo 22 hasta el versículo 33, 11 versículos, allí encontramos la figura del óleo de la Santa Unción. No pensamos detenernos mucho acá, pero de todas maneras es bueno tenerlo claro porque nos está hablando justamente de eso. Hoy hicimos una mención rápida, sin todos los detalles. Hoy vamos a ver un poquito más ahora para dar continuidad después. Éxodo, capítulo 30, desde el versículo 22 al 33. En ese pasaje está de la tipología tanto del óleo de la Santa Unción como del incienso. El óleo desciende de arriba hacia abajo y el incienso sube de abajo hacia arriba, como la escalera de Betel. Lo que Dios nos trae en Cristo y lo que Dios lleva en Cristo de la tierra al cielo. Amén. Uno es el óleo que desciende y el otro es el incienso que sube. Tanto el incienso como el aceite tienen especies machacadas que representan la obra de Cristo. Entonces dice el 22, habló más Yahvé a Moisés, diciendo, tomarás especies finas. Y esta palabra, volvemos a recalcarla, es preciosa, el verbo tomar. El verbo tomar quiere decir que la provisión está ahí. Dios no nos manda ofrecerle algo que Él mismo no nos da primero, ¿verdad? Entonces, las especies finas que representan la obra de Cristo en la cruz y la resurrección están a disposición de nosotros y del Espíritu, que es el que la pasa a nosotros. Tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos. La mirra representa la victoria de la muerte sobre la muerte. Jesucristo dijo, y está escrito de Él en los profetas, oh muerte, yo seré tu muerte. Con la mirra se embalsama a los muertos
el olor de la muerte es terrible y le ponen mirra y la mirra cubre el hedor del cadáver. O sea que la mirra es como decir la muerte de la muerte. ¿Se da cuenta? El aspecto de la muerte de Cristo. Él murió y así nosotros hemos muerto con Él también, pero ahora nuestra muerte es diferente porque es una muerte de liberación. ¿Ve? Y esa mirra representa ese primer aspecto de la muerte, pero hay otro aspecto de la muerte que es la canela, pero como decíamos, la muerte y la resurrección están juntas. Primero viene la muerte y la resurrección, pero todas son obras de Cristo. Y por eso esas fiestas, la Pascua, los ácimos y las primicias están juntas y se celebran en una misma semana. Entonces, miren, vamos a encontrar 3 porciones de 500 ciclos de mirra, otros 500 ciclos divididos en la mitad, 250 y 250, unos primeros 250 ciclos de canela y 250 ciclos de cálamo, y los terceros 500 ciclos de casia. Véalo ahí. De mirra excelente, 500 ciclos, de canela aromática, y la palabra aromática es muy importante. En la Biblia se habla del olor de Cristo y de que somos en Cristo olor de vida para vida los que creen y olor de muerte, es decir, son juzgados los que no creen. Esto es, y luego dice lo mismo, la mitad. 250 de cálamo aromático. Nótese que tanto en la canela como en el cálamo se le pone el adjetivo aromático. Y están asociados porque 500, 500 y 500. Son 3 medidas, pero la medida de la mitad está partida en 2. De la misma manera que el velo entre el lugar santísimo y el santo estaba con 4 columnas, pero 3 medidas. Entre la columna primera y la segunda había un espacio del velo. Entre la segunda columna y la tercera había otro espacio del velo. Y entre la tercera columna y la cuarta había un tercer espacio del velo. Pero el velo del medio entre la segunda y la tercera columna fue rasgado en 2. ¿Por qué? Porque la casa de Dios, que es ese lugar donde está el Santísimo y también el Santo y el Atrio, todo eso es la casa de Dios, es el tabernáculo. La casa de Dios es la casa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús, según San Juan y en otros lugares también, nos dio a entender esto, que cuando el Espíritu Santo viniera, Él tomaría lo que es de Cristo. Y también Cristo dijo que Él vendría. Hablando del Espíritu Santo, Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea que el Espíritu Santo nos trae al Hijo de la misma manera que el Hijo nos trae al Padre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lo que Cristo hizo, lo hizo con el Padre. Él no hizo nada sin el Padre. Tú, oh Padre, en mí y yo en ellos. Por eso el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Entonces el Padre viene en el Hijo. Las palabras que yo os hablo, dice el Señor Jesús, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él me ha dado mandamiento de lo que he de hacer y lo que he de decir. Lo que recordábamos ayer. El Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace para que el Hijo lo haga igualmente, o sea, con el Padre y en el nombre del Padre. Entonces por eso Él dijo el Padre
Y yo, en ese contexto de Juan 14, donde habla del Espíritu y del Consolador, en ese contexto dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. O sea que el Espíritu Santo es llamado en la Biblia, y esto es muy interesante y tiene que ver aquí también en parte con esta tipología que estamos viendo. El Espíritu Santo es llamado de muchas maneras, a veces simplemente el Espíritu con mayúscula, pero nada más. A veces el Espíritu de Dios o de Elohim, a veces el Espíritu de Yahvé, Elohim o Jehová Dios, el Espíritu también Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús. En la versión Reina Valera no se ve bien cuando aparece el Espíritu de Jesús. Pero si tú vas al griego, y creo que algún hermano debe tener aquí el griego, si está, en aquellos pasajes cuando dice la traducción de Reina Valera que el Espíritu Santo le prohibió, por ejemplo, a Pablo entrar en Bitinia y en Asia y lo mandó para Macedonia. Ahí el original griego dice el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús, dice el original griego, lo pueden comprobar cualquier hermano que asista allí y después se lo puede mostrar a unos 2 o 3 testigos para que conste que esto es así. Y también en Filipenses se le llama el Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué todos esos nombres? No es solamente para no ser redundantes, es porque nos está hablando justamente de eso. Cuando habla del Espíritu o del Espíritu Santo, podríamos ver que se refiere a lo que dice aquí, aquel hin de aceite. Entonces estamos viendo eso, que el Espíritu trae al Hijo y el Hijo trae al Padre. Que el Padre viene a través del Hijo y el Padre y el Hijo vienen por medio del Espíritu. Y por eso es que la casa de Dios es la casa del Padre, del Hijo y del Espíritu. No solamente el Espíritu Santo está en nosotros. Recibimos el Espíritu Santo, pero también dice la Biblia que Cristo mora en nosotros. ¿Recuerdan aquel pasaje de 2 Corintios donde está escrito, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Recuerdan ese pasaje? Jesucristo en vosotros. ¿Cómo era que en estos días hemos recordado aquellas palabras que le escribía Pablo a Timoteo y le decía, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu? O sea que no solamente el Espíritu Santo está en nosotros, también Jesucristo dijo, vendré a vosotros y en aquel día conoceréis que yo estoy, yo el Hijo, estoy en mi Padre en mí y yo en vosotros. Entonces, si el Padre está en el Hijo y el Hijo en nosotros, ¿cómo no va a estar también el Padre? Que también eso está escrito, por ejemplo, allá en Efesios, donde viene hablando de los elementos propios de la unidad del Espíritu, y ustedes los pueden ver ahí si quieren acompañarme. Volveremos aquí, vamos a marcarlo. No me dejen olvidar terminar esa parte, por favor. Entonces, allí en Efesios, veamos estos elementos. Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note que no dice que nosotros debemos fabricar, hacer la unidad. No, lo que nos dice es guardarla. ¿Por qué guardarla? Porque a todos los hijos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Dios no hizo diferencia entre judíos y griegos, bárbaros, escitas, siervos y libres, hombres y mujeres, sino que a todos nos dio a beber del mismo Espíritu. Y hemos recordado aquel pasaje de 1 Corintios 12,
donde dice que el Espíritu Santo nos bautizó en un solo cuerpo. ¿Ve? Entonces, el Espíritu es la esencia de la unidad de los que tenemos el Espíritu de Cristo. Y también está escrito en Romanos 8 que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, Dios nos liberó de tratar de fabricar la unidad del Espíritu porque esa es el Espíritu mismo. Entonces, lo que nos pide es guardar, o sea que ya la tenemos. Mientras tú tengas el Espíritu, tú tienes también la unidad del Espíritu. Y lo que se nos pide es simplemente guardarla. Si andamos en el Espíritu, somos uno. El problema es cuando andamos en la carne. Pero si seguimos al Señor en espíritu, el Espíritu es el que nos une en un solo cuerpo. Y por eso esa unidad hay que guardarla. Ya pasando del Espíritu al alma, ahí sí ya dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En el mismo capítulo, en el verso 3, habla de la unidad del Espíritu, y 10 versiculitos adelante, en el mismo capítulo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vemos que hay dos aspectos de la unidad. La unidad del Espíritu, y el verbo es guardar. Otras traducciones dicen preservar la unidad del Espíritu, y esta dice guardar. O sea que la unidad del Espíritu ya existe entre todos los que tenemos el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, pero el que realmente recibe al Señor, nació de nuevo, tiene el Espíritu de Cristo. Y por lo tanto está dentro de la unidad. Esa unidad existe. Solamente hay que tener cuidado con solicitud de permanecer en el Espíritu, andar en el Espíritu, y te das cuenta cómo, aunque recién conoces a algunos hermanos, no es sino estar un poquito de tiempo con los hermanos para darte cuenta que somos hermanos, que el mismo Espíritu que está en unos está en los otros, es el mismo Espíritu. Puede haber diferencias de raza, diferencias de sexo, diferencias nacionales, inclusive de nuestro trasfondo, incluso doctrinales, pero en espíritu, los que tenemos a Cristo y su Espíritu, somos ya uno. No tenemos que fabricar esto, sino guardarlo. Esa es una provisión de la resurrección, la unidad del Espíritu. Hay que guardarla. Ahora, 10 versículos más adelante, cuando ya no se habla de lo que pasa en nuestro espíritu, donde el Espíritu de Dios mora, claro, de ahí el Espíritu tiene que ir pasando a nuestra alma de revelación en revelación, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, ¿verdad? Un trabajo progresivo, tiene que ir formando a Cristo en nosotros. Ahí aparece una unidad que pertenece al nivel del alma, al lugar santo, no al Santísimo. En el Santísimo somos uno. Pero la unidad de la fe y del conocimiento hay que alcanzarla. Aún Pablo en su tiempo hablaba hasta que todos lleguemos. El verso es distinto cuando se refiere al alma, a la unidad de la fe y del conocimiento, que tiene que ver también con la unanimidad, como se dice de la iglesia, que estaban juntos y unánimes. Ahí ya también abarcó el cuerpo y abarcó el alma, unánime, un solo corazón y una sola alma. Ese es un nivel más externo que también tenemos que alcanzar. Y luego estar juntos, que es incluso físico, porque dice allá en Romanos 16 que presentemos nuestros cuerpos, que es lo contrario de sacar el cuerpo. También se usa esa expresión aquí en Chile, sacar el cuerpo. Aún teniendo el Espíritu, a veces queremos sacar el cuerpo, pero no podemos sacar el cuerpo.
Todos tenemos que presentar nuestros cuerpos en un solo sacrificio al Señor, agradable. O sea, todos servirle como un solo cuerpo. No sacar el cuerpo. Juntos, eso tiene que ver con presentar el cuerpo para trabajar junto con los demás hermanos para el Señor y en el Señor. Unánimes, que tiene que ver con el alma, la unanimidad. Por eso dice, combatiendo unánimes por el Evangelio, porque si no aprendemos la unanimidad y nos ganan la guerra. Ustedes saben, no sé si ustedes han visto esas películas de Vietnam o de esas guerras, que están uno cuidándose la espalda del otro, ¿eh? Y van andando juntos por la selva, y mientras este mira para allá, el otro mira para allá, y este mira para allá, y el otro para allá, y se hacen señales, así como los 4 rostros de los querubines. Recuerda que los querubines que llevaban el trono del Señor, así como los 4 levitas llevaban el arca, esos querubines tenían 4 caras, como decir, se protegían las espaldas como los soldados en la guerra. Esa es unanimidad, porque si no vamos a empezar a pelear unos con otros y ahí sí el diablo se nos cuela. Entonces se necesita esa coordinación. Dice que el Espíritu estaba en las ruedas. Decía, rueda, y ahí iba el trono del Señor. Siempre la dirección que tuviera siempre era de frente, porque ellos no tenían que darse la vuelta, porque tenían caras a los 4 lados, así como los soldados que están en la guerra, vigilando. Uno vigila esta parte, porque tiene ese ministerio y tiene esas cosas que a él en particular le fueron encargadas, pero le fueron encargadas en el contexto de la comunión y de la guerra. El otro ve este lado acá, el otro ve este lado acá, el otro ve este lado acá, y siempre están de frente. Cuando estamos juntos, uno le cuida las espaldas al otro, porque en la guerra, la primera ley de la guerra que aparece ahí en el Antiguo Testamento es un poco rara. ¿Sabe qué decía el Señor? La primera ley de la guerra era que todos tenían que mirar directo al Señor. O sea que las espaldas nos las cuida el Señor, usando también a nuestros hermanos. Pero fíjese, mirar al Señor, miradme a mí y sed salvos. Una de las leyes de la guerra es mirar al Señor, permanecer mirándolo a Él, no distraernos de Él. Nosotros confiamos en Él porque el enemigo es de ese mundo espiritual, que el Señor lo conoce muy bien, pero nosotros no. Entonces el Señor nos pide depender de Él y mirarlo a Él, y Él guarda nuestras espaldas. Perdón. Ahora, en esa coordinación, aunque eran rostros diferentes, uno era rostro de león, que nos habla del que ruge, la palabra de Dios proclamada, pero el otro lado era el becerro, ese animal de trabajo y de sacrificio. A veces hay que rugir y a veces trabajar con la boca cerrada y morir. A veces somos águilas y estamos arriba en los cielos, pero a veces tenemos cara de hombre y hay que poner los pies en la tierra. Atender las necesidades cotidianas, tanto de la familia como las demás cosas humanas, porque somos humanos. Entonces el Espíritu Santo se mueve siempre en una dirección o en la otra. Eso depende, ya es del Espíritu. Pero aunque el Espíritu se mueve para donde Él quiere, a veces parece que se está moviendo en la dirección del león, a veces en la del águila, a veces en la dirección del becerro, a veces en la dirección del hombre, y todos van de frente. No se dan la vuelta, porque siempre para todo lado es de frente, porque se están cuidando las espaldas entre ellos. Y el Señor está ahí también, el trono está encima de las cabezas de los querubines, ahí es hasta el trono de zafiro, donde se sienta este Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, el modelo para el cual el hombre fue creado a la imagen de este semejante un hombre que está en el trono, que es la semejanza de la gloria de Dios, la imagen de Dios que es el Hijo. Entonces el Hijo cabalga en medio de nosotros.
Él es el rey, nosotros llevamos su trono, nosotros somos el burrito. Y el Señor es el rey manso y humilde que nos conduce. Amén. Cuando aplauden, sabemos que no es a nosotros somos apenas un burrito. Es al Señor a quien realmente Él es al que aplaudimos. Hosana al que viene, no es el burro el que viene. Nosotros somos apenas el burro. El Señor es el Salvador, manso y humilde. Entonces, vea esa coordinación que existe y ese complemento en las variedades. Entonces así el Espíritu Santo, desde nuestro espíritu, Él gobierna, pero Él tiene que entrenar nuestras almas para poder asociarnos unos con los otros. Y eso es un proceso. Y aún en el tiempo de Pablo Él sabía de ese proceso. Y por eso Él dice que por una parte guardemos la unidad del Espíritu, la que está dentro, pero por otra parte lleguemos, que es distinto que guardar. Guardar eso ya está hecho, pero ahora tenemos que tomar lo que está hecho con solicitud para confiar que el Espíritu nos encajará uno con el otro sin enajenar a ninguno. No va a ser al hombre águila ni al águila becerro, no. Cada uno es cada cual, pero estaremos coordinados por el coordinador, que es el propio Cristo. Por eso dice en Efesios, bien coordinados entre sí, por medio de Jesucristo. Entonces ahí somos trasladados de la unidad del Espíritu a la unidad de la fe. A la unidad de la fe está en el futuro. Hasta que lleguemos, la del Espíritu ya existe, guardarla con solicitud. Y también la unidad del conocimiento del Hijo de Dios también está en el futuro. O sea, el Señor nos va llevando en la medida que maduramos en Cristo a la unidad de la fe. Empezamos a comprendernos, a complementarnos, uno ve un aspecto y el otro con nobleza lo reconoce, pero al mismo tiempo Él es reconocido. Así como los apóstoles, unos andaban trabajando por allá, Jacobo, Cefas y Juan estaban con la circuncisión, o sea, con los judíos, Bernabé, Pablo, Tito y los demás de ese otro equipo estaban trabajando con los gentiles, pero pasados 14 años, dice, por una revelación, lo leemos en Gálatas, dice el Señor, que fueran a conversar juntos en privado, a exponer el corazón. Y Pablo subió con Bernabé y Tito y fueron allá a Jerusalén y conversaron con los que habían sido apóstoles antes que ellos y se dieron la diestra de comunión, reconocieron la gracia que Dios también había dado a los otros. ¿Ven? Uno a los otros y los otros a los unos. Pablo reconoció a Apolo, Cefas y, a Jacobo, Cefas y Juan. Y ellos también reconocieron, y el que había actuado en Pedro, él mismo actuó también en Pablo, y el mismo Espíritu, aunque ha de haber diversidad de dones, en medio de diversidad, el mismo Señor con diversidad de ministerio, y el mismo Dios con diversidad de operaciones, pero es el mismo Padre, el mismo Hijo, el mismo Espíritu, dispensándose a través de una variedad de funciones, pero en un solo cuerpo. Guardamos la unidad del Espíritu y caminamos hacia la unanimidad producida por el Espíritu, cuando nos va madurando y vamos creciendo en la fe del Hijo de Dios y en el conocimiento del propio Hijo. Y ahí Él nos va coordinando, así como aquellos querubines coordinados, como aquellos soldados bien entrenados, porque para la guerra se necesita más que la unidad del Espíritu, se necesita haber sido tratados en el alma. ¿Ve? Entonces estamos viendo que existe unidad del Espíritu, unanimidad, un solo corazón y una sola alma, y juntos, eso en el cuerpo, presentando el cuerpo juntos, así como los soldados, cuidándose uno al otro.
¿Ve? Porque son uno. Espíritu, pero ahora nosotros lo ponemos con mayúsculas. ¿Ve? Espíritu de cuerpo. Pero un cuerpo de Cristo, no para otra cosa, porque el anticristo también va a unir el mundo, pero no alrededor de Cristo ni para Cristo, sino para el dragón, porque el dragón siempre ha querido el lugar de Dios. Entonces él quiere una unidad, pero que no sea una unidad en Cristo. Muchas unidades pueden aparecer, pero no sirven si no es en Cristo y si no es en el Espíritu. Lo que importa es que sea en el Espíritu. Entonces, vio Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Eso no hemos llegado, ni en el tiempo de Pablo mismo. Él lo escribe que tenemos que llegar. Y el Espíritu nos va a hacer complementar. Lo que sea de Cristo se complementa. Lo que hay de Cristo en ti se complementa con lo que hay de Cristo en cualquier hermano de la tierra. Esa parte no tiene problema. La parte que tiene problema es el alma. Entonces por eso aquí en Efesios, aquí mismo, si usted quiere retroceder en la página ahora, los finales del capítulo 3, usted va a ver esa edificación para la plenitud de Cristo, y dice así, desde el 14, 3:14 de Efesios. Por esta causa, siga la lectura por favor, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, y aquí en el contexto de esta familia, y hay varias familias, pero aquí dice, para que os dé, o sea, Pablo doblaba sus rodillas y oraba para que Dios nos diera, y mire por dónde comienza Pablo, os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, todo verdadero avance y crecimiento es en el hombre interior. Y es por el espíritu. No se hace nada por fuerza natural. Y ese era el secreto. Esta es la palabra de Dios a Zorobabel cuando le mostró aquel candelabro que tenía 7 tubos para las 7 lámparas, donde alumbraban los 7 espíritus de Dios que aparecen en Isaías 11, espíritu de sabiduría y de conocimiento y de piedad y tal, espíritu de Jehová en la caña central, ¿no? Entonces le pregunta, ¿y qué es esto, Señor mío? Y le dice, esta es la palabra de Yahvé para Zorobabel. O sea, Dios habla a través de esas figuras. Y esa figura de la minorá, del candelabro, que aparece en el Nuevo Testamento como la iglesia en cada lugar, esa es la palabra de Yahvé. Y le explica, ¿y cuál es esa palabra? Esa es la palabra. No con fuerza, no con ejército ni con espadas, sino con mi espíritu. O sea, el verdadero avance de Dios es con el Espíritu. Y ese avance del Espíritu está representado por aquel candelero. El Espíritu viene desde ese depósito que aparece allí, como un vaso de oro, al lado hilado, como aceite, como oro, pasando por 7 tubos, llegando a las 7 lámparas y encendiendo todo el candelabro que tiene lámparas a la izquierda y a la derecha, y en la ultraderecha y en la ultraizquierda y en el centro derecha y centro izquierda y en el centro. Y de ahí, desde el depósito, se difunde el aceite como oro y los brazos entre sí se equilibran. Por ejemplo, yo creo que Mateo el publicano estaba a la derecha porque él trabajaba antes como publicano
y los publicanos tenían que vivir de la asociación con el imperio que tenía subyugado a su patria. Y por eso la gente no amaba a los publicanos, porque ellos se adelantaban a pagar los impuestos al imperio y luego tenían permiso del imperio de cobrar los intereses al pueblo. O sea que el pueblo tenía que pagar a la fuerza lo que habían pagado los publicanos al imperio y tenían que darle la comisión al publicano. O sea que tenían dos impuestos, el del Roma y el del publicano, porque se adelantaba el publicano. O sea, el pueblo no quería tener, el imperio no quería tener problemas con la gente del pueblo, entonces escogía algunos del propio pueblo de arriba, algunos ricos, y con ellos hacía el negocio y esos riquitos publicanos se encargaban de extraerle la savia al pueblo. Y en la izquierda estaba Simón el Celote, que era todo lo contrario. Los celotes eran los guerrilleros, la izquierda de la época, que mataban a los romanos y también a los publicanos los mataban. Pero el Señor es capaz de salvar gente de la derecha y gente de la izquierda y juntar esas dos barras en una manzana. Es una manzana porque el candelero tenía 9 manzanas, porque el Señor Jesús es el manzano. ¿No dice así la Biblia? Que a la sombra del manzano, dice la amada del amado, me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces Jesucristo es el manzano. Entonces el cuerpo de Cristo ahora es como un árbol de manzana. El candelero es un árbol de manzanas. Si vas y ves cómo Dios diseñó el candelero, que de eso estamos hablando, que es el cuerpo de Cristo manifestado en cada lugar, ya vas a dar cuenta que en la caña central tenía 3 manzanas y en cada brazo tenía una manzana, y como eran 3 brazos, entonces había 3 manzanas. Los otros 3 brazos de la derecha, otras 3, ya van 6, y las 3 manzanas del medio en la caña central son 9 manzanas. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Las 9 manzanas del manzano. ¿Ve? Y hay virtudes de la derecha y virtudes de la izquierda. El Señor no se va ni a uno ni al otro, sino que mantiene el equilibrio. Y hay algunos que están cerca. Digamos que la manzana del centro es el amor. La segunda manzana del centro es la paz. Y la tercera manzana más abajo del centro es la paciencia. Entonces hay un brazo de ultraderecha como Mateo y otro de ultraizquierda como Simón el Celote, pero se sientan en la misma mesa del Señor Jesús y parten el pan juntos, porque el Señor reconcilia a todos. O sea, el Señor es capaz de poner en orden todo. Él ve lo bueno del uno y lo bueno del otro y lo malo de los dos, y quita lo malo y pone lo bueno, lo enfatiza. O sea, los de centro derecha y centro izquierda se pueden unir por el amor, derecha e izquierda simples se reúnen por la paz, y ultraderecha y ultraizquierda se juntan por la paciencia. Ahora dice que Dios escogió los pobres de este mundo, la mayoría están en la izquierda, ¿verdad? Para que sean ricos en fe. Entonces hay una virtud de izquierda que es la fe, y los otros tienen que ser generosos, ¿verdad? La bondad, porque a veces la izquierda protesta demasiado y no se contenta, y por eso tiene que tener contentamiento, gozo y tener fe. Esas son las virtudes, ¿no? He aprendido a contentarme y a vivir como Dios me ve, dice Pablo. Y por los que quieren ser duros, Cristo los hace templados, bondadosos y benignos. Porque la autoridad tiene que ser benigna, bondadosa y templada. Y nosotros no debemos ser rebeldes por este lado, sino tener fe, gozo y mansedumbre. Si se da cuenta, ahí vimos las 9 manzanas del manzano, unas por la derecha, frenando, otras
por la izquierda frenando y a la vez supliendo. Cristo haciéndonos a todos un candelero, unánimes, todos pensando en los otros, cada uno haciendo las cosas no solo pensando en sí mismo, sino pensando en el otro. Ahí vemos un mismo espíritu a través de diferentes dones, un mismo Señor a través de diferentes ministerios, un mismo Dios a través de diferentes operaciones, y no estamos diciendo, no es que usted tiene que operar cuadriculado como yo, no, yo voy a operar redondo, pero es que aquí el pan lo hacemos redondo, sí, pero allá lo hacemos cuadrado. No hay problema, cuadrado, redondo, si la copa es grande, si es chiquita, si es cada tantos días o cada tantos otros, muchas variedades, pero el Señor nos va llevando a la unidad de la fe, del conocimiento, a un solo corazón, una sola alma y estar juntos y unánimes. Esa sí es una obra maestra de Dios. Eso solo lo puede hacer el propio Espíritu Santo, y por eso el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, no puede participar en esta edificación espiritual que está realizando Dios. El mayor milagro, la mayor obra maestra que existe en la iglesia, hermanos. Por más problemas que tengamos, dolores de parto y todo, si le damos lugar al Señor a quien hemos recibido, Él nos conduce, como dice, a toda verdad, a su santo monte. Amén. Y ese monte es donde está la Nueva Jerusalén, la esposa, que es como una pirámide, no la de los Illuminati, que se copiaron de la Nueva Jerusalén porque el diablo se quiere hacer pasar por Dios. Pero es cuadrada, tiene la misma altura, la misma anchura, la misma longitud y la misma altura. Está en el Monte Santo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Esa es la ciudad que los patriarcas esperaban y saludaban de lejos, como dicen Hebreos, y a la que el Señor nos está conduciendo, que es la Trinidad formada en la iglesia. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ellos sean uno en nosotros. El dispensarse de Dios a la iglesia, la formación de Cristo. Cristo nos está llenando de su Padre. Entonces, adentro de la casa está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, y por eso el velo tenía 3 secciones, y por eso había 4 columnas, porque ese número 4 es el número de la creación, porque el 1, el 2 y el 3 es el de la Trinidad. Pero Dios no quiso solo existir Dios, entonces creó. Entonces el número de la creación es el número 4. Y en Apocalipsis 4 adoramos a Dios por la creación, ¿no? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Después hay la otra obra de Dios, después del 4, como hubo la caída en la creación, la siguiente obra fue el número 5. El número de la gracia, el número de la redención, el número de la cruz que está figurada en el altar de bronce donde se sacrificaban los animalitos de la expiación, era 5 codos por 5 codos. Porque mi Padre, dice Jesús, hasta ahora trabaja. Había descansado ya de la creación, pero empezó a hacer otro trabajo. Ya el de la creación terminó, pero ahora es el de la redención, es el de la gracia. Es el número 5, y luego es el número 6, el del hombre, el 7 de la completación de la obra del Señor, el 3 más 4, 7, aparece por toda la Biblia y en la Nueva Jerusalén, y 3 por 4, que es todavía más que sumar, ahora es multiplicar, 12 aparece también en la Nueva Jerusalén. 12 ángeles, 12 perlas, 12 hijos de Israel, los nombres de las 12 piedras con los 12 apóstoles, y 12 por 12, 144, los muros, en fin. Hay una numerología bíblica muy distinta a la esotérica, porque el diablo siempre es un imitador, ladrón. Pero lo bíblico, lo correcto es lo que está aquí. Entonces Dios en su casa,
4 columnas, 3 porciones del velo, porque es el lugar santísimo para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y por eso 500 ciclos, 500 ciclos y 500 ciclos. ¿Vale? Solo que la cortina del medio, como es el Hijo que murió por nosotros, se rasgó por el medio. Y por eso los 500 ciclos del medio están divididos en 250, que tiene que ver con algo de la muerte, la canela, que es el aroma de la obra de Cristo, y los 250 del cálamo, que es la resurrección de Cristo. Entonces de 500, 500 y 500, pero los 500 del medio dividido en 250 y 250. ¿De qué nos habla eso? De Cristo y de la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección. Por eso se ve la canela, que es el aroma, y dice que cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, dice que entonces la muerte actúa en nosotros, pero en los otros actúa la vida. Cuando nos negamos a nosotros mismos, le damos solo lugar al Espíritu. Entonces la muerte de la cruz actúa en nosotros, pero en los otros actúa la vida, dice Pablo en la segunda de los Corintios. Ahí viene el aroma de Cristo. Ahí es cuando Pablo habla del aroma, de que para unos somos grato olor de Cristo y para otros somos olor de muerte para muerte. Los que no aman al Señor y se encuentran contigo, ellos dicen un chiste sucio y tú no te ríes. Y ahí se sienten molestos contigo, se sienten, ¿por qué no se ríen? Y te quieren llevar a la prostitución o a la borrachera o a cualquier cosa y tú no les acompañas en sus disoluciones. Y empiezan a sentirse juzgados porque la luz es lo que manifiesta todo. Y el Señor mismo es la luz, pero Él también dice que su palabra es luz y también dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero la gente se encuentra con nosotros y los que les gustan las tinieblas se siente como descubierto, como Jesús exhibió a los principados y potestades. ¿Qué pasó aquí? Perdón, se fue cayendo Vamos a dejarlo acá. Jesús exhibió a los principados y potestades porque Jesús no participaba con ellos. Porque cuando tú eres cómplice, tú no descubres a nadie, tú encubres las cosas. Pero cuando la luz dice no al convite de las tinieblas, ahí las tinieblas se sienten avergonzadas, exhibidas. Y por eso nosotros, dice, los santos juzgaremos al mundo y aún a los ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en la misma carne. Y la carne nos quiere llevar, pero por la gracia de Dios, por el Señor y su Espíritu en nosotros, nosotros le decimos, no, Señor, no quiero ceder a esto. No quiero, Señor, venderme a esto. Y cuando decimos no, estamos juzgando al maligno. ¿Te das cuenta? Por la fe, Noé juzgó al mundo. Porque Noé fue haciendo el arca, que es una figura de Cristo, porque al entrar en el arca dice que Pedro nos enseña que eso es como el bautismo, que es una figura de la gente meterse en el arca para pasar al otro lado del agua, ¿no? Del diluvio al otro lado vivos. Es una figura de Cristo. La muerte con Cristo y la resurrección con Cristo. Pero ¿qué pasa? Dice que por esa fe condenó al mundo. Y también dice Pablo que en la medida de la obediencia de la iglesia, Dios juzga el pecado. Por eso en la cruz de Cristo, como el diablo no consiguió conquistar en nada a Cristo, sino que Cristo lo pilló y no le dijo, ay, qué bonito que eres, nada de eso. Quedaron expuestos y por eso tratan de esconderse. La gente que está haciendo cosas malas le gusta vivir en los búnkeres y las cosas peores las hace por allá en las cuevas. Y se van a esconder en las cuevas y ya están haciendo búnkeres en las cuevas porque la venida del Señor está cerca. La ingeniería de hoy,
que está de moda es la de búnkers. Hasta los experimentos más locos genéticos anteriores a los de la oveja Dolly se están realizando allá debajo en los búnkeres en el área 51 de los Estados Unidos y otras cosas. La gente se esconde como Adán se escondía. Y así el Señor enfoca dónde está el pillo que se escapó y le pone la luz y lo exhibe. Y por eso dice que el Señor en la cruz exhibió a los potestades y las avergonzó. Mostró la calidad de los que pretendían ser los dioses de las naciones. No son sino unos ladrones, asesinos, que vienen para robar, para matar, para destruir. Y el Señor mostró la verdadera calaña del enemigo. Y esa luz también tiene que brillar como brilla la palabra en la iglesia, de manera que la gente no puede encontrar con nosotros cómplices, sino que dice que los demás tenían miedo de juntarse con los santos. Amén. Tenían miedo de juntarse con los santos. Entonces la casa de Dios es para la Trinidad y también para los elementos victoriosos, gloriosos de la humanidad en Cristo. Esos, mirra, canela, cálamo y casia, representan las conquistas, el botín de Cristo, cuando Él como hombre venció y murió y venció la muerte, y el aspecto jurídico y el aspecto orgánico, como en el caso de la mirra y la canela, y el aspecto de la resurrección, que es el cálamo, y el aspecto que decíamos ayer de la acacia, que es aquella resina que hace huir a las serpientes. Cuando usted llega a un lugar donde hay un mal olor, usted no puede ni acercarse. Claro que la gente que se va acostumbrando donde hay mucho pescado, pues ya no se da cuenta, pero los que vienen tienen que comprar rápido y salir, ¿verdad? Y así ahora se descubrió que hay mosquitos que no soportan el rabanito. Entonces tú le plantas unos rabanitos o riegas agua con rabanito y los mosquitos se tienen que ir, no necesita tóxicos, basta con plantar rabanitos o regar agua con rabanito rallado o licuado y ya las plagas salen. Y eso hace la acacia, ahuyenta las serpientes. Y eso es una figura de la victoria del cálamo, y la ascensión se sentó sobre todo principado y potestad. Entonces ahora Cristo tiene que formarse en nosotros para que empecemos a ser rodeados cada vez de un cerco mayor y no seamos nosotros los que le temamos al enemigo, sino que él no se atreva a acercarse demasiado, porque se encuentra con el choque del Señor Santo en la iglesia. Esa es la formación de Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la iglesia, y también la victoria de Cristo sobre la muerte, y también nosotros muriendo con Cristo al pecado, a la carne, al mundo, inclusive al racismo, al nazismo, y otras cosas, otros sismos parecidos, porque a veces nos olvidamos que esa también es obra de la cruz y de la resurrección. ¿Qué dice la palabra? No dice, ya no debe haber más judíos y gentiles, bárbaros y escitas, hombres y mujeres, ricos y pobres. No, no dice así. Dice, no hay más. No que no debe haber. Ya no hay más ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni varón, ni mujer, sino que Cristo es el todo y en todos. Lo dice Colosenses, lo dice Pedro, lo dice también en Efesios, en Corintios. O sea, ¿dónde se acabó con esas diferencias que ya no hay más? Antes en Adán había bárbaros y escitas, pero en Cristo ya no hay. Lo que hay en Cristo es Cristo en los bárbaros y el mismo Cristo en los escitas.
Cristo en la iglesia en Jerusalén y también allá en la casa de Cornelio, y también el mismo Espíritu Santo que cayó sobre unos, cayó también sobre otros, y los de Jerusalén decían, pero de manera que también a estos les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? Todo esto son provisiones de la cruz y la resurrección. La cruz es la que terminó, ya no hay más. Pero entonces, ¿qué es lo que hay? Cristo en todos. Él ascendió, resucitó, ascendió para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Para bautizar a todos en un solo cuerpo por un mismo espíritu, no hizo diferencia. Es hombre, es mujer, el mismo espíritu. Es judío, es gentil, bárbaro, la raza, no importa. Ni del presbiterio de la iglesia en Antioquía. Estaba Bernabé, que era un levita, pero de Chipre. Estaba Lucio, que era de Cirene, del África del norte. Y estaba Simón Níger, que era de raza negra, del África de más al sur, o centroafricana. Y estaba también Saulo, y había uno de clase alta, no fue excluido, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Usted ve ahí, hermanos, que la iglesia no era de ricos ni de pobres, sino que todos los hijos de Dios caben en la iglesia y están cómodos. Todos los hijos de Dios están reunidos como un solo cuerpo y ninguno se siente extraño, porque si la iglesia fuera solo de los blancos no cabrían los negros. Y claro, después los negros se tienen que vengar y allá en Zimbabue no entran los blancos, es solo de negros, porque los negros sufrieron lo que le hicieron los blancos, ahora se vengan. A veces nos gusta ir al barrio tal, porque allá es el barrio alto y allá se reúnen los hermanos más pudientes. Pero el Señor, ¿qué dice? Y lo dice por Santiago, no por Carlos Marx. No fue Marx el que escribió la epístola de Santiago, fue el hermano de Jesús. Que si en nuestra congregación entra un hombre con su anillo de oro y venga, siéntese aquí en el primer lugar, y al otro lo dejamos que se quede por allá sentado. ¿Sabe cómo hacían con los esclavos en Chiquinquirá, en Colombia? En la época de la colonia. Estaba un tremendo santuario, pero los esclavos estaban todos hacinados en pie afuera y de espaldas. Ahí tenían que oír la misa, todos paraditos, de espaldas al templo. Y las señoras encopetadas y todo estaban adentro, como si Dios hiciera asesión de personas. Pero mire la revolución de Pablo. Le dice a Filemón, ay Filemón, recibe a Onésimo como a mí mismo. Yo sé que tú vas a hacer más de lo que yo te pido. Mire, Onésimo, yo hubiera podido mandarte lo que te conviene, pero mejor prefiero rogarte. Yo sé que tú vas a ir más allá de lo que yo te estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu Santo que junta los extremos. Nadie puede hacer esos milagros sino Dios. Hermano, estamos en el campamento allá en Colombia el año pasado. De pronto me encuentro aquí a Jorgito con una hermana que tú la conoces, que es Mayra, que es una hermana de la clase alta allá, de Cartagena, pelando las papas y desgranando las alberjas para la comida de todos los hermanos. Yo los vi a ellos así, yo no dije nada, pero dije, este eres tú, Señor, este eres tú. Cuando vivía nuestro hermano Wachmaní, había hermanas que, gracias a Dios, tenían un esposo que ganaba muy bien y todo, y no tenían que trabajar, sino que tenían personas que le lavaban la ropa, la casa, le limpiaba todo. Entonces tenían tiempo para ir a ayudar a las hermanas pobres que no tenían a quién pagar y tenían que lavar mucha ropa. Las hermanas ricas, yo no me estoy inventando esto. La esposa de un candidato presidencial de Taiwán, porque Paraguay tenía y hasta hoy relaciones con Taiwán y no con China, porque era ultraderecha, Stroessner en ese tiempo. Entonces,
Ella, como esposa de un embajador candidato presidencial, siempre estaba en la clase alta, ¿no? En los banquetes y todo, pero terminaba el banquete y se iba para la iglesia, y en la iglesia barría, limpiaba, arreglaba, aleluya. Eso no, esos milagros solo los hace Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Aunque estemos separados, nos hace convergir por lo menos en la paciencia y en la paz y en el amor, como el candelero. Oh, cuando vuelva a ver un candelero, hermano, ese es como el árbol de la vida, es el manzano de las manzanas. Amén. Eso es la obra del Espíritu. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo puede suceder en la iglesia. Porque en la iglesia sucede sin necesidad de espada, sin necesidad de revolución armada. Sucede por mi Espíritu. El Espíritu hace estas cosas. Amén. Entonces, volvamos allí un poquito y a Éxodo, en el capítulo 30, Éxodo 30, donde estamos viendo el óleo de la Santa Unción. Tomarás especies finas. Estas son machacadas, ¿no? Mirra excelente. Esa es la muerte de Cristo. Excelente. 500 ciclos. Canela aromática, la mitad, 250. De cálamo aromática, 250. ¿Ve? La medida del medio partida en dos. ¿Se da cuenta? Partida en dos. Como el velo. La segunda medida, que es el Hijo, rasgado como el velo. Los 500 dividido en dos. Pero Él murió y resucitó, por eso es canela y cálamo. Y la tercera medida es la casia, de aceite, y dice, de casia 500 según el ciclo del santuario. Esto es, hermano, me demoraría solo para poder hablar un poquito del ciclo del santuario. Pero voy a tener que saltármelo ahora. Les digo que dice la Biblia que todo debe ser valorado según el ciclo del santuario. En la Biblia hay un precio justo para cada cosa. Un precio que es el de la tierra, el del trabajo, la interrelación y la equivalencia de todos, que es una moneda revelada por Dios. No de las que suben cuando hay mucho o bajan. ¿Ve? Como el precio, si tú trabajas mucho y produces mucho, el precio baja. Y si no trabajas nada y por ahí te sale un tomate, el precio sube. Esa es la oferta y la demanda, pero en la Biblia la moneda es fija. No sube ni baja. Y dice, una siembra de tanto de homer vale tantos ciclos. ¿Cuánto vale un terreno que produce esto y aquello? Todo está regulado en la Biblia. Y la distribución no es por ser angurriosos y querer quedarnos con todo, no. ¿Cuántas son las familias y cuántos son los números de las personas en una familia? Tanto, dice Dios a Josué. Ok, entonces vamos a dividir la tierra que no es de ustedes, es mía, dice Dios. No la pueden vender, porque si venden la tierra, usted va a desheredar a sus nietos y van a tener que nacer en un barrio de invasión cuando los invasores son los que están jugando golf. No, la tierra se va a distribuir por el número de las personas en familia en porciones exactas. Esta es la número 1, la número 2, la número 3, la número 200. Y luego, por suerte, a ver a qué familia le tocó la número 1. Y es Dios el que le da esa porción. A la número 2, y es Dios el que se la da a esta otra familia. La número 3, así ordenó Dios que hiciera Josué al repartir la tierra. De manera que todos tenían
tierra, equivalente. Todos eran propietarios y trabajadores al mismo tiempo. Y no se podía vender la tierra, porque ¿cómo voy a vender lo de mis nietos si Dios le dio la tierra a mis hijos y también a mis nietos y a mis bisnietos? ¿Se da cuenta que hay mucha tela que cortar debajo de esa palabra, el ciclo del santuario? Y no se podía vender sino alquilar, y alquilar por los años que faltaban para el jubileo. Cada 50 años la tierra volvía al heredero natural y así ninguno era desheredado. Cuando llegaba el año del jubileo, todo el mundo volvía a su tierra. Si había muerto le tocaba al hijo. Por eso era prohibido vender la tierra a perpetuidad. Solo se podía alquilar hasta el año del jubileo. Y también había el año de remisión, el año sabático. La tierra había que dejarla descansar para no agotarla. Y muchas cosas de economía están en la Biblia y que se van a practicar en el milenio, y algunos hermanos que viven en ciertas colonias lo practican, gracias a Dios. Y producen y les sobra y regalan, porque no producen por lucro, sino por servicio a la humanidad. Hermanos menonitas, hermanos amish hacen esas cosas y otros. Eso era solamente una puntadita para ver cuánta tela que cortar ahí debajo de esta expresión, el ciclo del santuario. Entonces, luego dice así, y harás, dice, según el ciclo del santuario, y luego, y de aceite de olivas, un hin. Este aceite de olivas representa el Espíritu. Podríamos decir el Espíritu Santo, pero cuando empiezas a ponerle la acacia, el cálamo, la canela, la mirra a ese aceite, ahora es el Espíritu de Jesucristo, porque toma todo lo que es de Cristo. Por eso dice la Biblia, mírelo, ahí está en Filipenses, vea conmigo esa expresión, por favor. Filipenses, entre Efesios y Colosenses, aunque me olvidé que estaba entre pastores, perdón, no hay que explicar eso. Filipenses 1, verso 19, porque sé, Pablo estaba seguro, sé que por vuestra oración, y note esta frase, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¡Ay! La suministración, ahí es cuando va bajando el aceite de la cabeza, trayéndonos la mirra, la canela aromática, el cálamo aromático, la acacia descendiendo de la cabeza a la barba y de la barba a los pies. Eso se llama la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y que dice en Gálatas, aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amado, lo hace por el oír con fe. Dios suministra el Espíritu si lo recibimos por fe. Es un don el Espíritu. Es para todos. Y nos trae la propia divinidad, la naturaleza divina del Espíritu Santo, que es la misma de Cristo y del Padre. Por eso Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina, no de la esencia. La esencia divina tiene que ver con los atributos incomunicables de Dios. Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, perfecto. Eso es los atributos exclusivos de Dios, de su esencia. Pero Dios sí quiere comunicarnos los atributos comunicables, que son los de la naturaleza divina, que tienen que ver con su carácter, su bondad, su rectitud, un espíritu recto me sustente, que seamos santos como Él es santo. Entonces es la diferencia entre naturaleza y esencia.
La esencia divina es lo que solo Dios es eterno, siempre es el mismo. Pero la naturaleza son los atributos comunicables. Entonces en la Biblia no se dice que participamos de la esencia divina, porque por esencia somos creados, no existíamos, Él nos creó. Pero Él mora en nosotros y nos hace participantes de la naturaleza divina, como dice la epístola de Pedro en su inicio. Y esos son los atributos comunicables. Pero no solamente viene el aceite, que es el que nos participa la naturaleza divina, sino que el aceite nos trae lo que es de Cristo y lo que viene de la humanidad victoriosa de Cristo, que Él se santificó para santificarnos y pasó por la muerte para que seamos crucificados juntamente con Él y resucitó para que nosotros seamos resucitados juntamente con Él y ascendió para que nosotros nos sentemos juntamente con Él en los lugares celestiales. Y todo eso está en el Espíritu. Y cuando el Espíritu viene a nosotros, viene a comunicarnos, nos trae al Padre, esa es provisión de la resurrección. El Espíritu nos trae al Padre, porque nos trae al Hijo, y el Hijo tiene en sí al Padre. El Padre y yo vendremos y haremos morada con Él por medio del Espíritu Santo. El Padre mora en el Hijo y el Padre y el Hijo los trae el Espíritu Santo. De hecho, en la Biblia, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu del Padre y del Hijo. No solamente el Espíritu Santo. El Padre es el que ama y el Hijo es el amado del Padre que también ama y el Espíritu es el amor común en que ambos comparten la plenitud. Al Padre le agradó que en el Hijo habite toda plenitud. Como el Padre tiene vida en sí mismo, dice Jesús, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. Y ahora, todo lo que es del Padre es del Hijo y todo lo que es del Hijo es del Padre. Así que hay una plenitud divina compartida entre el Padre y el Hijo, que proviene del amor común del Padre y el Hijo, porque el Padre y el Hijo están en el mismo Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el amor divino. Por eso se le llama Espíritu del Padre, no solo Espíritu Santo. Y se le llama también Espíritu del Hijo. Por ejemplo, vamos a ver testigos de eso. En Mateo 10, el Señor dice que vamos a ser llevados ante los magistrados y que no nos preocupemos pensando qué es lo que vamos a responder, porque en aquella hora os será dada palabra que no podrán resistir, dice el Señor, porque no sois vosotros que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Note esa expresión de Jesús. El Espíritu de vuestro Padre. Romanos también dice así. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, el del Padre, el de aquel que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, es el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo también, filioque, del Hijo. Como dice Pablo a los Gálatas, por el Espíritu Santo. Y por cuanto vosotros sois hijos, Dios ha derramado en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y ahora tú le puedes decir a Dios Padre. Inclusive la palabra Abba es como si le dijeran papá o papito. ¿Y es por qué? Porque Dios ha puesto en nuestros corazones
el Espíritu de su Hijo. O sea que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo, porque el Padre y el Hijo se aman y ese amor común es plenitud divina y es Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que, si mantiene a la unidad, al Dios único en Trinidad, ¿cómo no va a mantener a la iglesia? Ese es el Espíritu que el Señor dio a la iglesia. Ya lo dio, es provisión de la resurrección. Él ascendió, como leíamos esta mañana, y derramó el Espíritu. Y dice que Él ha derramado el amor por su Espíritu en nosotros. Entonces, hermanos, la unidad del Espíritu no hay que producirla, solo guardarla. Y ella es la que nos conduce y nos va llevando en la medida que maduramos en Cristo y crecemos en la revelación de su Hijo y glorificando el Espíritu al Hijo, nos va a llevar a la unidad de la fe. Puede ser que algunas cosas no las entendemos todavía igual, pero Él ya nos dio el Espíritu y el Espíritu nos conducirá a toda verdad. Y el Espíritu nos llevará a la unidad de la fe y del conocimiento. No hay que forzar a nadie, no hay que imponer a nadie, no hay que establecer la Inquisición. Basta que nos amemos y seamos sinceros, honorables, leales, solidarios. Y el Espíritu Santo va tratando con nosotros y empezamos a aceptarnos, a reconocernos mutuamente, así como se reconoció Pablo, Tito, Bernabé, se reconocieron a los que fueron apóstoles antes de ellos y les abrieron el corazón, le contaron cómo ellos estaban compartiendo el Evangelio, y también Jacobo, Cefas y Juan, sin celos, ellos se dieron cuenta de la gracia de Dios sobre aquel nuevo equipo y le dieron la diestra de comunión, y así comenzó a formarse un solo tabernáculo, porque el tabernáculo estaba formado por 10 cortinas distintas, el número de la humanidad, el número de la generalidad, el número 10, como las 10 vírgenes, los 10 dedos de los pies. Pero luego, por un lado, Dios empezó a entrelazar cortina con cortina a través de 50 lazadas de azul. El azul es del cielo, es la naturaleza divina, y esas cortinas eran entrelazadas por lazadas de azul del cielo. Y luego se juntaban unos por aquí y otros por allá, por aquí los judíos, por aquí los gentiles, por aquí los bárbaros, por aquí los escitas, por aquí los hombres, las mujeres, pero al final se fueron juntando hasta que las más extremas y opuestas se juntaron también y se formó un tabernáculo. Lea el capítulo 26 del Éxodo y va a ver cómo se entrelazan las cortinas para formar un solo tabernáculo. Los unos y los otros, para crecer conjuntamente, para levantar al Señor un templo santo. Los unos y los otros. A veces es la época en que estamos en las pedreras, y allá sí se oye el serrucho y el martillo, pero cuando llega la hora de encajar las piedras en el único templo, ya no se oye más serruchazos, ni martillazos, ni ruidos, sino que uno encajaba con el otro porque había sido tratado allá en la pedrera. En las canteras se tratan las piedras y se preparan para que cuando llegue la hora se juntan una con la otra en un solo templo, como cuando se construyó el templo de Salomón, que es hijo de David, figura de Cristo. David, tú has derramado mucha sangre, tú no me vas a edificar casa, pero tu hijo que nacerá de ti, él me edificará casa. Y la casa de Dios es el cuerpo de Cristo.
Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Él es el verdadero Hijo de David. Y la iglesia es el verdadero templo de Dios. Gracias a Dios por estos salones que consagramos al Señor para el servicio de Dios. Pero la iglesia son ustedes. Gracias por el salón. No hay problema ninguno con él. Aprovechémoslo bien. Pero cuando salimos, no salimos de la iglesia. Es la iglesia que salió a tomar el tecito. Es la iglesia que va al trabajo. Es la iglesia que va a la casa. Es la iglesia que vive las 24 horas, somos la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia. La iglesia va a los lugares de reunión. Si la iglesia se reúne en un lugar, amén, la iglesia va a los lugares. Ese es el tabernáculo. Esas son las tablas, 48 tablas. El número del 6 por el 8, el nuevo hombre. El 6, número del hombre, el 8, número de la resurrección. Hermanos, el espíritu de resurrección es el que nos hace un cuerpo. Esa es provisión de la resurrección. Nos regenera, nos renueva, nos vivifica, nos glorifica individualmente, pero también, como veníamos leyendo, y ahí comenzamos la digresión en Efesios 3, primeramente Él fortalece el hombre interior. Oramos de rodillas para que el Señor fortalezca el hombre interior. ¿Para qué? Para que arraigados y cimentados en amor, seamos que plenamente capaces de comprender con todos los santos las medidas de Cristo. Cristo no es estrecho, Cristo tiene una longitud, como dice allí en Reyes, hablando del templo, de 60 codos, una combinación del número 6, que es el del hombre, y el 10, que es el de la generalidad, toda tribu, pueblo, lengua y nación en la longitud de la casa de Dios. El cuerpo de Cristo es el fruto de la resurrección, primero de la muerte. Cuando el grano de trigo cayó en tierra y murió, no se quedó solo, sino que surgió la espiga. Amén. Y así la vida de Cristo, al negarse a sí mismo, nos cedió su vida, y ahora esa vida es como si fuera un arbolito de Navidad. Una misma energía va pasando por todo el cableado y todos los... Uno es rojito, azulito, verdecito, pero es la misma energía la que hace prender todos los foquitos, todas las bombillitas. Y así es el cuerpo de Cristo. Uno puede ser una bombillita verde, otro roja, azul, amarilla, pero todos reciben la misma energía. Tú no tienes que volverte rojo si eres verde o si eres azul, tranquilo. Quédate azul, pero no te moleste el rojo, ni el verde, ni el amarillo. Alumbremos todos juntos. ¿Entiendes, hermano? Si eres hígado, no trates de ser una muela porque no vas a poder masticar nada. Quédate hígado, quédate páncreas. Cada uno haga lo suyo, pero acuérdese, hágalo en el cuerpo. Porque los miembros tienen su lugar es en el cuerpo de Cristo. Tú eres un corazón para el cuerpo. Tú eres un hígado para el cuerpo. Tus ojos son para el cuerpo. Cada dedito es para el cuerpo. Si tú vas por la esquina y te encuentras una mano, puede ser muy bonita, pero terrible, una mano en la esquina, hermano. Imagínense que hay en un plato 2 ojos verdes. Ay, 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 ni aunque fueran de pescado yo me los comía. Menos si son de ser humano. Los ojos son bonitos en el cuerpo. Cada uno no tiene que ser como otro, tú no tienes que imitar a otro. Tienes que ser auténtico con el Señor, pero acuérdate que fuiste diseñado para funcionar en el único cuerpo. En el único cuerpo. Tú te debes al cuerpo de Cristo.
Tu función es en el cuerpo de Cristo. El cuerpo es la edificación de Dios. Esa edificación que está tipificada desde el principio hasta el fin de la Biblia, es la edificación de Cristo, la formación de Cristo en nosotros, fortaleciendo el hombre interior a fin de que habite Cristo por la fe en los corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. A esa capacidad nos quiere llevando el Señor, capaces de comprender con todos los santos las medidas de Cristo, la longitud de Cristo, la anchura de Cristo, la altura de Cristo, la profundidad de Cristo, que excede ese amor todo conocimiento, ¿a fin de qué? De ser llenos de toda la plenitud de Dios. El Padre en el Hijo, y el Padre y el Hijo por el Espíritu, en el único cuerpo de Cristo, que no es la Iglesia Mundial del Anticristo, ¿no? Es totalmente diferente. Esta obra solo se puede realizar por el Espíritu. Y el Espíritu es un don gracias a la resurrección y a la ascensión. Fue derramado porque Él ascendió y fue exaltado. Entonces Él envió el Espíritu, que era una promesa divina, para hacernos partícipes de todo eso que Él consiguió. Para liberarnos por medio de su cruz, regenerarnos por medio de su Espíritu, renovarnos, vivificarnos, inclusive adelantar poderes del siglo venidero en nuestra época y por fin glorificarnos, y no solo individualmente, sino juntos, como en la iglesia del Señor Jesús, la esposa del Cordero. Amén, hermanos. Amén. Donde ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni varón, ni mujer, donde caben todas las razas, donde caben todas las nacionalidades, donde caben si la persona es erudita o es analfabeta, no hay diferencia. Chinos también caben, aunque son millones, caben todos, si reciben a Cristo. ¿Me entiende, hermanos? La iglesia que recibe a todas las personas, donde nadie se siente extraño, todos estamos en casa. Amén. Eso es la obra de Dios, porque Él murió, resucitó, ascendió, mandó el Espíritu, y el Espíritu trajo todo lo del Hijo, lo divino y lo humano, para pasar a nosotros su naturaleza y su gloria, glorificarnos como Él fue glorificado, y nos trae también al Padre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu ahora de Jesucristo, Jesucristo mismo, y como dice aquí el Padre, un Dios y Padre por todos y en todos. También el Padre en todos. El Padre, el Hijo, el Espíritu. La divinidad, la naturaleza divina, la humanidad perfeccionada. Todo eso es un regalo de Dios. Cuando llega nuestro espíritu es el nuevo nacimiento, el comienzo de la regeneración. Cuando pasa nuestra alma es la renovación por el Espíritu Santo. Cuando nos sana, nos fortalece, nos da descanso, como dice el Señor a Moisés, te daré descanso. Aleluya, te daré descanso. Eso es también en el cuerpo, amén. Y en lo individual, guardando la unidad del Espíritu y también avanzando hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, pasando del espíritu al alma, trabajando el alma para que seamos de un mismo corazón y de una misma alma, como se decía de la iglesia en Jerusalén, que era un pan de la proposición, todos los granos de trigo machacados, dolió, pero quedó flor de harina.
Después se amasó con aceite y se hizo un pan de la propuesta, de la proposición, la vida de la Trinidad formándose en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Unanimidad, combatiendo unánimes por el Evangelio, así como aquellos querubines o aquellos soldados que hablamos, sirviendo a la misma causa del Señor y haciendo las cosas no por fuerza y no con espada, no con ejército, sino con su espíritu. Esa es la visión. ¿Qué ves? Veo un candelabro. ¿Qué es esto? Esta es la palabra de Dios a Zorobabel. Una visión habla más que muchas cosas. ¿Y cuál es la palabra? Esta es la palabra. No con espada, no con ejército, no por fuerza, sino con mi espíritu. El espíritu que es suministrado por gracia. La suministración del Espíritu de Jesucristo nos conduce al propósito eterno de Dios, a la nueva Jerusalén de Dios. Voy a parar acá, hermanos. ¿Sí? Bueno, tenemos 5 minutos más todavía. Gloria a Dios. Entonces pongámosle atención a los nombres del Espíritu. No debemos solamente tener en cuenta los nombres por los nombres en sí, sino porque los nombres nos hablan del atributo que ese nombre revela. Y los nombres, tanto los de Dios como los del Espíritu, son realidades. Entonces ahí aparece el aceite, el hin de aceite, el Espíritu o el Espíritu Santo. Pero ¿por qué a veces dice el Espíritu de Dios? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dice también en Proverbios que trazaba el círculo, dice esta traducción, la palabra es ju, que significa la órbita. O sea, el Espíritu de Dios se refiere a la obra del Espíritu sobre la creación, convirtiendo el caos en jardín. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Pero ya cuando va a tratar con el hombre, ya no se le llama el Espíritu de Dios en el capítulo 1, sino el Espíritu de Yahvé, Elohim. El Espíritu de Jehová Dios, porque el nombre Yahvé, a diferencia del nombre Elohim, que se refiere a la divinidad en lo genérico, Yahvé es el nombre personal de Dios, que quiere decir yo soy el que soy. Por eso cuando trata con el hombre, usa el nombre Yahvé. Cuando trata con la creación, es Elohim. Perdón. Entonces el nombre Elohim es Dios Todopoderoso, la divinidad. Pero Yahvé es el nombre personal, el nombre de revelación y de relación. Luego se llama también Adonai, que quiere decir el marido, el amo, el Señor, el dueño. Entonces Dios también es nuestro dueño. El Shaddai, ese nombre, es un nombre muy rico. Proviene de una raíz protosemítica que está en los idiomas semitas en general, que es Shad, y que significa pecho, como el pecho de una nodriza, como dice Pablo. Y así el Señor nos alimenta como la nodriza alimenta a sus propios hijos. Y esa leche les hace a ellos florecer y fructificar. Es todo suficiente para conducir a realización. Y todo eso está incluido en esa palabra El Shaddai, por eso a veces le llaman
el Todopoderoso, el Todosuficiente, pero incluye todo esto que estuvimos hablando. Y hay nombres que son simples, un solo nombre, y nombres compuestos. Los nombres compuestos no es solo para anotarlos en una hoja de papel, Yahvé Jireh, quiere decir Jehová el proveedor. O sea que esa palabra Jireh proviene de ese atributo en el cual Dios dice y se compromete a ser nuestro proveedor. Entonces tenemos que conocer el nombre de Dios, pero no conocerlo solamente así. Bueno, esta palabra hebrea significa esto, sino conocer que Él es el que nos provee, conocerlo íntimamente, depender de Él para nuestra provisión. Eso es conocer a Dios. No solo anotar en el cuaderno que Yahvé Jireh significa yo soy vuestro proveedor. Sí, claro, está bien, no está mal, hay que hacerlo, hay que tomar nota, hay que investigar como Lucas investigó diligentemente y Dios utilizó todo ese trabajo y fue un trabajo inspirado, diligente y pesquisador, científico, histórico. Dios lo usa también. Pero hay que experimentar a Dios como nuestro proveedor. Otro nombre de Dios es Yahvé Rapha, que quiere decir el sanador, el que cura nuestras dolencias. Por eso existe el nombre Rafael, que significa que Dios o Él, Elohim, cura o sana. Entonces, tenemos que conocer el nombre de Dios en el sentido de que debemos tenerlo a Él por el que nos cura y nos sana, acudir a Él. Si Él quiere usar alguna cosa, amén. Si nos sana directamente, amén. Pero nuestra confianza es en Él. Incluso cuando nos va a operar un médico, le decimos, Señor, encomiendo a este médico en tu mano, dale buena voluntad, dale destreza, dale sabiduría y que le salga bien la operación. Y el Señor usa las manos del médico, a veces no. El problema de Asa fue que buscó a los médicos sin buscar a Dios. Pero Lucas también era médico. El problema no está en los médicos, ni que ellos ejerzan su función. El problema está que no confiamos en Dios mismo. Pero al confiar en Dios no quiere decir que Dios no puede usar los médicos. Los puede usar, pero ¿dónde está nuestra confianza? Ese es el asunto. Ellos pueden errar, pero Dios no yerra. Entonces tenemos que confiarnos en Dios. Si Dios quiere usarlos, a veces nosotros nos vamos al otro extremo. Solo confiamos en los médicos o a veces solo confiamos en Dios y no en los médicos. Un querido hermano, que claro que no voy a decir su nombre, ni voy a dar pista dónde vive, ni nada, ni de qué época era, pero lo conozco. Él tenía un problema y no se curaba con nada, pero quería que Dios lo curara. Él decía, Señor, cúrame tú, yo confío en ti, cúrame, cúrame, cúrame. Pero Señor, ¿por qué no me curas? Y una vez el Señor le habló, era una llaga que no le curaba, y él quería que Dios lo sanara. ¿Y sabe cómo lo sanó el Señor? Le dijo, come ajo. A él no le gustaba el ajo. Entonces el Señor le dijo, come ajo. El Señor hizo el ajo. Y el Señor le dio una función al ajo y le delegó unas propiedades. La hojita de boldo también la hizo Dios. Y también le delegó unas propiedades y una función. Entonces debemos tomarnos nuestro tecito de boldo en el nombre del Señor. Señor, gracias por este boldo. Tú lo creaste para cumplir estas funciones. Algunas funciones estamos descubriendo, otras todavía no. Pero por lo menos gracias por las que ya conocemos y vemos efecto. O sea, debemos recibir lo que el Señor creó con alegría, con gratitud, comerlo, usarlo con acción de gracia, dentro de la moderación. Amén. Poniendo la fe en Dios,
orando y santificando lo que comemos, lo que usamos. No sea que nos pase lo que le pasó a ese general que no quería bañarse en el río Jordán y había otros ríos en Siria, Naamán. Pero dijo, no, es en el Jordán. No, pero si hay otros ríos allá, bueno, ¿quiere seguir enfermo? Entonces los soldados lo convencieron, gracias a Dios que se dejó convencer de un soldado. Y se sumergió en el Jordán y fue sano. Y después el otro que quiso quedarse con la recompensa que Eliseo no aceptó, entonces se le pasó la lepra a Giezi, la de Naamán, porque buscó recompensa, hacer las cosas que no sea por amor a Dios, hacer negocio de las cosas, de las sanidades. Eliseo nunca, pero Giezi tenía esa debilidad. Ni debía haberlo mencionado nuestro hermano Giezi, ¿verdad? Pero bueno, Dios sana y cura todas nuestras dolencias. A veces lo hace directamente y a veces utiliza algunos tecitos, a veces escupe en el barro y unta el barro y cura de a poco, y a veces con la sola palabra cura a distancia. Él sabe lo que nos conviene. Así que Él es Yahvé Rafa, nuestro sanador y el que cura nuestra dolencia, así sea directamente, de un tiro, de a poquito, usando ajo, usando barro o sin usar nada, con la sola palabra. No seamos caprichosos, pero Él es nuestro Dios y Él es nuestro sanador y nos sana como Él quiera y cuando quiera y como quiera, pero tengámoslo por nuestro sanador. También Él es Yahvé Nisí. Digo esto primero porque iba a decir del Espíritu, pero como me voy a saltar esto otro de la generalidad, ¿verdad? Entonces, Yahvé Nisí significa nuestra vanguardia. O sea, el que va delante de nosotros, el que nos abre las puertas, el que nos prepara las cosas de antemano. Qué precioso es que Dios se ocupa de hacer esas cosas. Cuando Él abre, nadie cierra, pero si Él cierra, nadie abre. Qué lindo es cuando Dios trabaja para nosotros. Si nosotros trabajamos para Él, Él nos abre la puerta que conviene y nos cierra la que no conviene. Le abrió la de Macedonia a Pablo, le cerró la de Misia y la de Bitinia. Él va adelante. Debemos aprender a ver para dónde va Dios, así como Jesús aprendió, el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace. O sea, Dios va adelante, como hablábamos en estos días. Esther, para esta hora estás tú ahí. Dios fue adelante, preparó todo. Ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía que iban a orar y todo. Y ya Dios lo tenía preparado. Una vez, perdónenme esta ilustración, lo digo solo para ilustrar. Vivía en Ciudad del Este, en el Paraguay, durante un tiempo, cuando se fundó la iglesia allá, y resulta que vivíamos en un barrio alejado del centro, como unos 7 kilómetros, y a las 10 de la noche ya no habían más buses y las reuniones terminaban a las 11 de la noche, así que me tocaba irme a pie. Y si era verano no había problema irme a pie, o algún hermano me llevaba, gloria a Dios. Pero a veces llovía en el invierno, hacía frío, entonces le estaba diciendo, Señor, tú te estás moviendo en el centro de la ciudad, allá es donde las personas se están convirtiendo, donde tenemos las reuniones. ¿Por qué no me provees, Señor, una casa para vivir ahí cerca del centro y no tener que venir hasta la periferia en esta situación? Y sí, no había terminado de hablar, estaba contándole el caso al Señor. Y allá no tienen un timbre, no se acostumbra a timbrar, sino batir las manos. Y yo estaba pidiéndole al Señor una casa. Y casi me cae la casa en la cabeza. No terminaba de orar. Le estaba dando las explicaciones por qué y tal. Y llamaron a la puerta. Y eran 2 hermanos. Uno de la ciudad, que era un compañero que trabajábamos juntos, que venía trayendo al otro que era de otra ciudad.
Y entonces me tuve que levantar de las rodillas y recibirles en la sala, hermanos, ¿cómo están? Y tal. Y entonces viene el hermano Guido, que era el de la otra ciudad, y me dice, hermano Gino, vengo a pedirle un gran favor. Él a mí. Él me pidió un favor a mí. ¿Cuál es, hermano? En lo que pueda, con mucho gusto. Pues, hermano, tú sabes que yo vivo en tal ciudad y resulta que hice un negocio y parte del negocio me lo pagaron con una casa allá en el centro. Tiene 20 de ancho, 60 de largo, tiene árboles de naranja, de mango, de aguacate, de níspero, tenía de banana, de guayaba, hasta caña dulce, y hasta había al lado un aserradero que producía aserrín para poder hacer fuego de aserrín. Y resulta, hermano, que yo no puedo vivir en esa casa, porque tú sabes que vivo en aquella ciudad y si la dejo vacía se van a entrar los bandidos. Yo le pido un favor, hermano, vaya a morar en esa casa usted. Vaya, viva allá en esa casa y no tiene que pagarme nada, solo pague los servicios que usa, pero no me tiene que pagar nada, hermano. Yo le estaba pidiendo una casa, me la dio al instante, me cae en la cabeza la casa. Me la dio ahí mismo. Uno pensaría, pero una casa, ¿sabe lo que está pidiendo? Para el Señor no es nada. Me la dio en el mismo momento, no había ni terminado de orar, aquí están las llaves. Ay, Señor, Yahvé Jireh, Yahvé Nisí, que prepara las cosas de antemano. Antes de que yo le pidiera, él ya mandó al hermano y por eso cuando le estaba pidiendo ya llegó. Yahvé Nisí, Yahvé Roí o Ra, pronuncian algunos, quiere decir nuestro pastor, Él es el que nos apacienta, nos conduce a agua, nos conduce a pastos. Todo esto lo hace el Señor. Nos lleva sobre los hombros. Ustedes saben lo de las huellas, que de pronto no se veían huellas. No era que no andaba con el Señor con nosotros, sino que nos llevaba en el hombro. Yahvé Sidkenu quiere decir nuestra justicia, ese es el nombre del Mesías. Yahvé, nuestra justicia. Él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros en Él, nuestra justicia es el Mesías, que es Dios encarnado, el Verbo de Dios, que estaba con el Padre y se hizo un hombre. Yahvé Shammah, que está siempre ahí presente con nosotros, nunca nos deja, nunca nos abandona. Y así también, como los nombres generales de Dios se refieren a atributos de Dios, que Él no solamente quiere ser Dios, no, Él quiere ser nuestro Dios. Dios para nosotros, que lo tengamos como Dios. Que contemos con esto y creamos y vivamos por la fe, como Moisés viendo al invisible, dando ocasión a que Él se manifieste en nuestras vidas. Amén, creerle a Él, poniendo sobre Él toda nuestra ansiedad, pidiéndole las cosas, confiando, ser amigos del Señor. Así también es el Espíritu. El Espíritu también tiene esos nombres. Espíritu de Dios en relación con su obra en la creación, Espíritu de Yahvé en la revelación, Espíritu Santo en muchos aspectos que aparecen desde el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento aparecen esos dos, Espíritu de Jesús. Cuando Él te dirige, no entres en Misia. No vayas a Bitinia, ven a Macedonia, ayuda a los de Macedonia. ¿Ve? La dirección del Espíritu de Jesús, Él es la cabeza del cuerpo. Y lo que leíamos ahora en Filipenses, Espíritu de Jesucristo. Es el aceite con todos los ingredientes, con la mirra, la canela, el cálamo y la acacia, Espíritu de Jesucristo. Y suministración del Espíritu de Jesucristo.
que aquel que os suministra el Espíritu lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Este Dios rico que se dispensa a nosotros, el Padre revelándosenos a través del Hijo, y el Hijo también dándonos todo lo que Él es, y el Espíritu del Padre y del Hijo tomándolo del Hijo y el Hijo tomándolo del Padre, el Dios trino viniendo a nuestro espíritu en la regeneración o en el nuevo nacimiento, y a nuestra alma en la renovación, y por medio de la renovación del entendimiento, la renovación del Espíritu Santo, como le habla Pablo a Tito, transformándonos, no solo perdonándonos, sino también regenerándonos, renovándonos y por la renovación transformándonos, y esa transformación es una configuración a la imagen de su Hijo Jesucristo, que ese es el objetivo. Hagamos al hombre, ese hombre colectivo que es la iglesia, porque Él quería hacerlo con toda la humanidad. El hombre es el género humano, un hombre colectivo, pero los hombres no quisieron. Pero unos que sí quisieron, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios, y ese es el nuevo hombre. Ese es el 48, las tablas del tabernáculo 20 y 20, 46, 46 y 2 en las esquinas, que no son ni para allá ni para acá, sino porque a veces en la iglesia unos van para allá y otros para allá, y hay que abarcar a uno, a ayudarle a dar la vuelta en la esquina y reconciliar como un catalizador que permite que los que no se van a encontrar no se encuentren de una manera brusca. Hay las tablitas en las esquinas, son 48 tablas, 6 por 8, 48 tablas del tabernáculo, el nuevo hombre, cada tabla solamente con 1,5 codos de ancho. La medida perfecta es 3. ¿Y por qué las tablas es 1,5? Porque en la iglesia no es uno solo. Por eso dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La vida colectiva. Para ser capacitados a comprender con todos los santos cuáles sean las medidas de Cristo, a fin de ser llenos todos juntos de toda la plenitud de Dios, el cuerpo de aquel que es la plenitud del Padre en el Hijo y del Padre y el Hijo en la Iglesia. Y ese Espíritu de Jesucristo que viene a traer al Padre y al Hijo y todo lo que hizo el Hijo y todas las victorias, es Espíritu para el cuerpo. Es el Espíritu que nos une. Él ya es uno y nosotros no tenemos que hacerlo, Él ya lo hizo. Él es nuestra unidad y solo hay que guardarla y dejarnos conducir por ella en el mejor entendimiento, creciendo en la fe y en el conocimiento del Hijo, y ensamblando y tratando nuestra alma para ayudarnos y capacitarnos a contener a Dios, porque somos su casa. Que la Trinidad se revele a nuestro corazón y nos conduzca y le entendamos a Dios en qué está y estemos en lo mismo con Él. Amén, hermanos. Ahora sí voy a terminar. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias por esta oportunidad preciosa que nos diste de estar juntos, de considerar estas cosas. Grábalas en nuestro corazón, que no seamos olvidadizos de tu palabra, que lo que sea tuyo sea confirmado en nuestros corazones, que nos conquistes para ti, para tu propósito eterno, que nos incluyas en tu Jerusalén nueva, que seamos colaboradores tuyos y unos con otros en unión contigo. Tú eres nuestro capitán, tú eres nuestro Josué,
Condúcenos a tomar posesión de la tierra con diligencia y sin negligencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les agradezco mucho, hermanos, su buena voluntad.